Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy estamos a 29 de junio, estamos celebrando a San Pedro y San Pablo. Bendiciones a todos los hermanos que llevan el nombre de Pedro y Pablo, a los que cumplen años y a los que es el día de su santo. Bendiciones a todos. Tenemos varios Pedros en nuestra comunidad. El día de su santo, bendiciones. Varios Pablos también tenemos. Mi hermano Pablo allá en Chicago es su santo. Dios los bendiga. Escuchamos este canto en este día del Señor. Estamos en el último sábado de junio. Mañana se acaba el mes de junio, mañana termina esta gracia del mes de junio. Escuchamos este canto en esta hora de la vida de los santos. Ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, que tu fuego hoy transforme todo en mi interior. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, manantial de agua en medio de mi desierto. Ven Espíritu de Dios. Por eso ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, manantial de agua en medio de mi desierto. Ven Espíritu de Dios. Por eso ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Por eso ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor, cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. Por eso ven Espíritu de Dios, dulce soplo de amor,
este corazón. Cambia, sana, aviva de nuevo a este corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pedro apóstol en el año 67 y San Pablo lo tenemos en diferente día. Mañana San Pablo aquí en el Santoral en el año 67 también. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en la orilla del lago de Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús, ya era casado o probablemente viudo, y el Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron los tres. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar, temiendo que el gran favor de aquel gentío podía sofocarlo y apretarlo, vio allí cerca a Pedro remendando las redes y le pidió que le permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró su famosa parábola, Jesús le dijo que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche había estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, que no había pescado nada, pero en su nombre lo echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente grande que tuvieron que llamar a los otros barcas a que les ayudara porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Y al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero Jesús le respondió confirmando: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús le invitó a seguirle y ellos, dejando la barca, redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntó al maestro: ¿y nosotros, que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir? Jesús le respondió: yo les aseguro que quienes por mi amor a mí dejen bienes, familias, recibirán 100 veces más en la tierra y después la vida eterna. Mateo 19:29. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya habían visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y esto aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terrible tempestad, cuando se sentía que se hundirían sin remedio entre las aguas encrespadas, se le ocurrió despertar al Divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se calló. Y ellos le dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y Pedro y sus compañeros decían admirados: ¿quién es este a que hasta el viento y el mar obedecen?
Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriríamos sin lograrla ni una sola vez, andar sobre el agua. Él vio una noche que Jesús andaba tranquilamente sobre las olas y gritó, Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán, le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, Señor, sálvame. Jesús lo agarró la mano y le dijo, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Los ojos de Pedro vieron lo que quizás nunca otros ojos en la tierra pudieran ver, los más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido. Lo que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública, el Salvador siempre que iba a obrar un milagro llamaba a sus fieles discípulos Simón, Santiago y Juan. Era como un rebustecerle su fe para que nunca fueran jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes juntos con los dos papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Únicamente Pedro y sus dos discípulos amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el Tabor, y en la multiplicación de los panes Pedro contemplaba con sus propios ojos cómo 5 panes se convirtieron en alimento para 5.000 hombres y sobraron 12 canastos de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Lo mismo cuando sanó a los sordos, a los mudos y a los paralíticos, y a los endemoniados y a los que sufrían una hemorragia desde hacía 12 años. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca habían pensado presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle los impuestos para el templo y no tiene dinero y envía a Simón Pedro a que vaya al mar y eche el anzuelo y allí, prendido una sola vez, un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús el impuesto y otra para que pague por Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betania, cuando llegan al encontrar que Lázaro ya llevaba 4 días del sepulcro y fue con sola frase, Lázaro, ven, levántate, lo devuelve a la vida. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro, a Juan, y que le preparen todo en el cenáculo para la solemnidad eucarística, y en el huerto de los olivos lleva también a Pedro, Santiago y Juan y presencia su agonía. Ante tantas preferencias divinas, podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y sentirse superior a los demás. Entonces el Señor le permitió lo más humillante de la caída. Jesús le anuncia antes que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo y se lo concedió, pero también le prometió, yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca y una vez convertido anima a tus hermanos. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro, lleno de engañosas autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque todo lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Y Jesús le avisó, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y sucedió así, delante de simples sirvientes y de humildes obras, Pedro, por miedo, negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante y ese momento cantó el gallo. Pedro empezó a llorar en el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar el gallo, sintió la mirada divina del Maestro y se levantó después una capilla llamada de El Gallo Canta o Dominus Flevis, así se llama, Galicanto, el gallo, donde el gallo cantó. Única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal.
pero recuerdo que de la noche en que Pedro empezó a llorar de su pecado y desde entonces no dejó de llorar hasta los últimos días de su vida. En la resurrección Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego en la orilla del mar de Galilea se le aparece después en una noche en la que nada ha logrado pescar y le manda a echar las redes hacia la derecha. Le obedece y la pesca es abundante. Y al llegar a la orilla ve que Jesús resucitado lo tiene preparado el desayuno y luego le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que estos? El apóstol no se atrevía a decirle que lo amaba más que estos otros, que lo amaba intensamente, pero le declara también por 3 veces en pago de sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y después de ese día quedó declarado sumo pontífice de la iglesia de Cristo. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor: tú eres el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado un tan grande, extraordinaria generosidad como la de como con Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra los formidables milagros que logró obtener este apóstol después de la resurrección del Señor, y que aquí, por no alargarnos, tenemos que omitirlos, hasta llegar a decir el libro santo que bastaba con la sombra de Pedro para que tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en el año 67 en Roma, Pedro fue crucificado de cabeza abajo. Dicen las crónicas que, agonizando en la cruz, oyó cantar un gallo y derramó su última lágrima de arrepentimiento al recordar que un día antes de que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasma de Cristo Jesús, el entusiasta de Cristo Jesús, pide al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor con que Cristo Jesús ardió de su gran corazón. Hoy estamos celebrando a San Pedro. Miren, aquí estamos en las aguas y estamos celebrando a San Pablo. Miren, claro, que les recuerdo que este libro de los santos divide a los dos, pero la iglesia en la liturgia celebra hoy a los dos juntos, San Pedro y San Pablo. Vamos al Evangelio de mañana. Mañana estaremos a domingo, 13º domingo del tiempo ordinario. Vamos al Evangelio de mañana domingo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a los pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió
en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido, y entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más Pedro, Santiago y Juan, y el hermano Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados y Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en este último domingo, hablando de mañana, del mes de junio, nos habla de este grande acontecimiento del caminar. Mirémonos que Jesús llega a este lugar del lado del lago, al otro lado del lago, dice aquí la palabra de Dios, donde estaba un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, al igual que tú o yo, pues a veces nos comportamos como funcionarios, porque Jairo es un encargado de la sinagoga, como decirle así, un encargado de esta parroquia de Cristo Rey, y nada más funge su servicio, funcionario. Entonces, cuando eres un jefe de la sinagoga, tienes que saber orar, tienes que saber meditar, tienes que saber entregarte. Y sin lugar a dudas, dentro de toda su impotencia, Él lo hace, pero queda en una especie de vacío por penarse en esa rivalidad de ser la hija que Él tiene, que se mira con esa flaqueza. Entonces, en el momento de que se acerca a Jesús, se postra, se pone a los pies, se echó a los pies y le suplicó con insistencia. Se echó a los pies de Jesús, aquí dice hermoso, se echó a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Pero fíjate cómo le dice: ven a imponerle las manos. Como que yo te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos los problemas y le queremos decir a Jesús cómo los tiene que resolver? No, eso está mal, está muy mal. Aunque Jesús nos escucha, como le escuchó a Jairo, inmediatamente Jesús se desprende de sí para ir. Él fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba por querer estar cerca del divino maestro, por querer estar cerca de quien tiene la fuente de la vida, es Jesús. Entonces, en ese momento de encontrarse, lo apretujaban y la gente pues quería tener cercanía de quien es Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos
pues el afán de querer estar cerca de una persona importante, con tú un artista, que tú mires un artista y que lo estás mirando y entre más cerca estás, te sientes ovacionada, ovacionada. Permítame, voy a tomar unas selfies contigo, señor, y pum, lo más cerca que se pueda. Entonces, de esa forma, pues la gente se apilaba, se apiñaba, se aglomeraba alrededor de Jesús con el fin de estar cerca del Maestro. En ese contexto miramos que una mujer que tenía 12 años de hemorragia interna, ya sabemos dónde, en esa situación, ella había procurado todos los médicos para resolverse y había gastado su fortuna y en vez de mejorarse se había empeorado. Busca los medios. Esa mujer busca la forma, busca la manera, no se queda estática, asimilando su enfermedad y mirando que ya lleva tantos años de lidiar con ella. Pues de una u otra forma le llegó a su corazón el mensaje de que por ahí hay un hombre llamado Jesús, que es taumaturgo, que significa milagroso. Entonces en ese momento que se decide, va y sabe que dónde está y en esa cercanía se acerca lo más que pueda y se dice en su corazón con solo tocarle el manto. Y de ahí viene un canto, el canto dice, con solo tocarle el manto. Oh, se me olvidó, ¿cómo va? Si tan solo tocara el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Entonces esa mujer le toca el manto y se detiene su hemorragia. Mira, ahorita estoy sudando. Pero si se me va una gota por el medio de la columna, oh, se siente la gota que va cayendo en medio de la columna y que estremece, porque pues son partes sensibles. Pues esta mujer tenía esa sensibilidad tan de que sentía que la hemorragia le fluía. Y pues es una situación muy incómoda, una situación muy delicada. Pero en el momento de tocarla a Jesús, se fue y le tocó con ese espíritu de creer y tácitamente se le seca la hemorragia y ella siente la reacción de su cuerpo curado, sanado, liberado y se queda. Después de 12 años, hoy siento que ya no me fluye, hoy siento que se detuvo la hemorragia. Y fíjate cómo nos lo va diciendo el evangelista San Marcos con un detalle de mirar que esa mujer se quedó mirando y sintiendo, leyendo su cuerpo, que ya no le fluía la hemorragia. Y entonces en ese momento Jesús sintió, alguien me tocó. Una cosa es que me estén empujando, que es muy distinto, y otra cosa es que alguien tenga ese espíritu de saber que puede encontrar algo acercándose con fe. Alguien me tocó y los apóstoles dicen, Señor, nos están empujando. Mira que la gente nos empuja y todavía preguntas quién me tocó. Y Jesús buscaba y buscaba y buscaba y en el momento la mujer sabe que ha hecho algo, que asustada y temblorosa se levanta asustada por dos cosas y temblorosa por las dos mismas cosas. Jesús es un judío que cumple la ley. Y todo judío que sabe que se cumple la ley no tiene permitido tocar a nadie que esté enfermo. Porque realmente la ley le dice que puede estar impuro igual que como la mujer enferma. Entonces la mujer tiene miedo. Dice, asustada y temblorosa, se acercó la mujer y comprendió lo que había pasado y le dice postrada a sus pies, le confesó la verdad. Fui yo, Señor. Estaba enferma de esta hemorragia y te toqué y sané.
sané por la gloria de Dios que está en ti. Inmediatamente Jesús la tranquilizó y dijo, hija, tu fe te ha curado. Deseabas curarte en esa parte, tu fe te ha curado en esa parte. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad, vete en paz. Y Jesús la confirma. ¿Por qué la confirma? Porque realmente esta mujer tenía muchas ideas curanderas, muchas ideas falsas de una sanación mágica y necesariamente tendría que haber sido confirmada para que mirara que la fe es más grande que esa enfermedad y esa fe es la que debe de aquilatar, ampliar, profundizar y le dice vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y en ese momento que queda sana, y aquí miramos que sigue el contexto del evangelista, donde Jesús sigue con Jairo rumbo a esta ciudad. En ese momento de ir caminando, se acercan unos sirvientes de Jairo, amigos, unos amigos de Jairo, dice, para decirles, cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga, para decirle, ya se murió tu hija, para que sigas molestando al maestro, ya se murió. Jesús le dijo, escuchando lo que decían aquellos, no temas, basta que tengas fe. En ese momento no permitió más que le acompañara Pedro, Santiago y Juan, porque toda la gente que estaba, nada más estaba a la expectativa. Y gente que está mirando, gente que no tiene ese espíritu porque no va más que con un sentido no muy sano, no muy sano. Siempre la curiosidad no es nada bueno. Por eso se dejó acompañar solo de Pedro y Santiago Juan y vamos. Y los papás, en eso llega a la casa y encuentra el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daba la gente. Y en ese momento dije, ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces ese es el contexto de mirar, o estás llorando o te estás riendo. Se reían de él. Entonces esta escena no es esa situación trágica porque yo estoy aquí, pero si te estás riendo de lo que te estoy diciendo, entonces no entiendes nada de lo que te quiero acontecer. Entonces, escucha, está fuerte aquí. Entonces, fuera, echó fuera a la gente. Ten detalle porque es bien firme el evangelio. Lo echó fuera, los corrió. Jesús nada más entró con los padres de la niña y sus acompañantes, Pedro, Santiago y Juan. Y en el momento de estar frente de la niña le dice, Talita cum, niña, levántate. Ese contexto nos lo dice Jesús cada vez que tienes ese sentido de derrumbarte. Erika, Blandi, Alondra, Mariela, Mariale. Cada vez que te derrumbas, Jesús dice, Talita con niña, levántate. Y en ese momento la niña se levantó y en el momento de actuar le dice que le den de comer. Se puso a caminar, todos quedaron asombrados, le ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y los mandó que le dieran de comer a la niña. Es una situación muy fuerte que Jesús dice, ordenó severamente que no lo dijera a nadie. Entonces, ¿qué es el Evangelio de mañana? El Evangelio de mañana nos habla de ese trayecto de sanación. Una sanación que el Señor hace a nivel de contacto como la hemorroísa, que llega y lo toca, contacto. Pero también a la vez es una sanación de trayecto en la historia de la salvación, donde hay un diálogo constante con Jairo, donde el Jairo recibe el baño
Ya para qué molestas al maestro, ya tu niña ya murió, ya no lo molestes. Entonces, esa situación de confrontarse con el espíritu de la muerte y escuchar a Jesús diciéndole, basta que tengas fe. Permíteme, Señor, pero es que ya me dijeron que murió. Y la palabra de Jesús le sostuvo a Jairo. Y esa palabra es la que nosotros vamos a encontrarnos algún día cuando tengamos un caso así de rígido, así que nos llene de abatimiento. ¿Para qué molestas al maestro? Ya murió tu hija. Y Jesús te dice con claridad, basta que tengas fe, no temas, no temas, basta que tengas fe. Entonces se sostuvo Jairo y siguieron caminando. Al llegar a la casa todo el alboroto. Entonces todo ese proceso de Jairo lo tenemos nosotros. Nosotros que el Señor nos invita a tener esa interactuación con Jesús, todo el proceso que tenemos que exclamar porque eres un encargado de cierta pastoral, de cierta catequesis, de cierto ministerio, de cierto... Y das a lo mejor una respuesta a medias, no das una respuesta total, íntegra. Acuérdate que Jairo era un jefe de la sinagoga, un encargado de capilla, de parroquia o de ministerio, un encargado determinado, pero se le murió su hija. Y Jairo sabe dónde recurrir, pero Jairo también lo puede realizar porque es un hombre de oración. Y una cosa es que hagas oración y otra cosa es que tengas fundamento de fe, que tengas una fe amplia. Y por eso ese es el proceso. ¿Cuántos versículos son? Son varios, están largos el Evangelio de la mañana. El Señor nos invita a abrir nuestro corazón y nos invita a estar en su presencia en este día de gracia y bendición. No se nos olvide que es el Evangelio de mañana. Hoy estamos celebrando a San Pedro y San Pablo y que el Señor nos dé su fuerza, su presencia, su gracia, su santo y bendito amor. Que el Señor nos dé ese espíritu de gracia y bendición y que el Señor nos mire con su santa bendición. Bendito y amado Padre, este día sábado de nuestra Madre María Santísima, de Santa María en sábado, a los pies de San Pedro y de San Pablo, que son los apóstoles que celebramos hoy, donde tú fundamentaste, Señor, la Santa Madre Iglesia, nos colmes de tu presencia santa y gloriosa y nos llenes con tu Santo Espíritu. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz sábado para todos. Dios los bendiga en este día. Que el Señor sea el que nos lleve adelante en este caminar de su amor, su presencia. Bendiciones a todos. Los quiero, hermanos. Dios los bendiga a todos, a todas. Desde la parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, en Fonaví, Buenavista, diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la bendición de Monseñor Carlos Briceño Ars. Bendiciones, los quiero, bye. Erika, en unos media hora te marco, en una media hora te marco para las preguntas. Bye.